Te voy a enseñar la moneda. Se llama Ariari. Si no fuera por esa letra, esta moneda se llamaría Ariani. Y yo tendría mi propio billete, ¿oíste? Porque parece que yo nací aquí. Muchísimas chicas usan su protector solar natural con tamarindos. Lo moja y le empieza a tallar. Yo voy a plantar mi guava. ¿Cómo están? Andamos en África y hoy vamos a hacer el típico video de este canal, ya tú te la sabes, cazando ofertas. Estamos específicamente en Madagascar, en Morondava, y vamos a visitar el Bazar B. Que B significa mucho o muy, y esto básicamente sería bazar muy grande. Y a simple vista veo que hay muchísimo comercio, pasa todo el mundo, pasa el cebú, la bicicleta, el push push, el carro, la cuatrimoto, la gente, la mujer con la cosa en la cabeza cargando, pasa todo al mismo tiempo. Que por cierto, aquí no hay semáforo, ¿viste? A mí se me informó que cuando uno va cruzando uno puede tener la confianza de que se van a frenar. Yo no voy a confiar en eso, yo voy a esperar a que pasen. No vaya a ser que conmigo no se frenan y dicen: mira, estás viendo, estás escuchando el carro. Eso no tenía ganas de frenarse. Es una boda. A esa gente le urge casarse. Ellos no se iban a frenar. Qué bueno que yo no estaba cruzando la calle en ese momento, porque ellos no se iban a divorciar por mi culpa, ¿viste? Para que tengas un poquito de contexto de las ofertas, te voy a enseñar la moneda. Que por cierto, se llama Ariari. Aquí dice, si no fuera por esa letra, esta moneda se llamaría Ariani. Y yo tendría mi propio billete, ¿viste? Porque parece que yo nací aquí. Una cosa espectacular, o sea, este billete es mío por una letra y yo voy a decir, yo tengo mi propia moneda, bebé. Y tú no. Y tú no. Y aquí aprendí que mi nombre significa pura cosa buena. Sabes que yo me llamo Ariani Saray y muchas personas de mi familia me dicen Sara. Entonces aquí sería Ariari Sara, que Sara significa algo muy bueno. Entonces yo soy billete bueno. Excelente, bebé. Con este billete bueno, empecemos a cazar ofertas. Vamos a entrar ahora sí al mercado. Aquí venden fruta. Uy, hay bastante fresa, el huevo, la carne. Ay, por cierto, si en un mercadito te venden carne de cerdo, la carne de cerdo no puede estar cerca del pollo o de la carne de cebú, de vaca, porque hay muchas personas que no comen carne de cerdo, se les hace algo sucio. Entonces, si un cuchillo toca la carne de cerdo, con eso no pueden tocar la carne de vaca o el pollo, porque la gente no lo compra. Eso está muy loco. Esto que ven aquí, esta cosa molida, es hoja de yuca que la machacan, la muelen y la utilizan para cocinar. O sea, agarran la carne y la sazonan con hoja de yuca, cosa que yo nunca había escuchado que se podía cocinar con la hoja de yuca. Mira, todos los días se aprende algo nuevo, chama. ¡Wow! No lo puedo creer. Miren cuántas cucarachas hay aquí. Donde esa vaina vuele, se acaba el video en este momento, ¿viste? A mí no me interesa que tú quieras ver otro video. El video se acaba si una cucaracha de esa me vuela en la cabeza. Me desaparezco, me voy, agarro un avión y me voy para mi casa. Me da un infarto, te digo que me da un infarto. Una vez me voló una cucaracha así y se me enredó en el cabello y yo entré en un pánico terrible, porque yo no sé por qué la cucaracha es algo tonto, ¿no? Le metes un cholazo y la matas, pero da un pánico terrible, ¿sí o no? Seguimos avanzando, el guía nos va a llevar a ver la parte de las frutas y chance encontramos una fruta rara, una fruta curiosa, una fruta afrodisíaca, para ver si hoy yo me pongo bien sabrosa y agresiva. Rico, mi amor. Este puestito de aquí tiene varias cosas interesantes y te muestro. Tiene tamarindo, lo cual me encanta. Te voy a decir mi chiste. Tú tienes que decir tamarindo y yo te voy a decir de tu culo me guindo. Es gran chiste. A la señora le dio risa y no sabe de qué estoy hablando. Mira, lo curioso aquí con el tamarindo, que aparte de ser muy delicioso, es que lo agarran y lo fermentan. Mira, le quitan la concha al tamarindo y unen varios tamarindos, porque aquí hay muchos. Si te das cuenta, parece un mojón seco de vaca o de caballo. Se ve rarísimo. Nunca había visto yo el tamarindo así, pero me dicen que es muy delicioso. O sea, eso lo que hacen es quitarle toda la concha, lo pegan, porque el tamarindo es como aguadito. No sé si has probado
tú el tamarindo fresquito y lo dejan al sol, o sea, como al aire libre, se va poniendo así cada vez más negro, y esto tú lo puedes luego usar para hacer jugo, para hacer heladito, o sea, lo metes en el agua y lo derrites así con el azúcar, delicioso. O dicen que lo agarras así, lo muerdes y que es súper ácido. Chica, no se me antoja, te diré que no se me antoja así el tamarindo así, tan apariencia mojonosa, no se me antoja. Entre otras cosas curiosas que tiene este puestito es que venden botellas de plástico vacías de agua, porque muchas personas las reutilizan para guardar condimentos, la miel, la leche, el jugo, lo que sea, como que si fuera una jarra. Mira, un pote maravilloso, muy inteligente. Y aquí tenemos el fruto del baobab, que ese árbol aquí crece muchísimo. Es el mismo fruto, pero depende del árbol, va cambiando el color. Es un fruto bastante, pero bastante ácido, y tienen esta presentación también, que es el polvito, que lo utilizan para hacer dulces. Obviamente le agregan muchísima azúcar porque es súper ácido. Es más, mira, aquí hay un poquitico. Vamos a agarrar esto acá. Es un poquito ácido. Si no estás acostumbrado a las cosas ácidas, se te va a hacer muy ácido. A mí la verdad me gusta. Siento que es como una combinación me fue el polvito por la nariz. Es una combinación como de leche con sabor a tamarindo y naranja, así como cítrico, ¿sabes? Pero está rico. Me gustó el fruto del baobab. Y por si tienes la duda, te lo enseño. ¿Cómo es el fruto del baobab? Esto que están viendo acá es el fruto del baobab, que ahora sí te voy a dar el contexto de qué es el baobab, porque ya ando hablando mucho del baobab y no te digo qué es. Es un árbol que puede llegar a vivir hasta 2500 años. O sea, eso es algo que no se suele ver. La mayoría de los árboles viven 200, 300, 400 años, y eso ya es muchísimo. El baobab entra en la categoría de los pocos árboles que pueden llegar a vivir muchísimo, y para muchas personas es considerado un árbol sagrado. Este árbol puede llegar a almacenar muchísimos litros de agua, por eso es muy importante para muchas especies. Ay, me lo estudié. Ay, qué preparada vine para el video del día de hoy. Entre ellas, para los elefantes, porque cuando los elefantes no consiguen agua, muerden mucho la corteza del baobab, la maderita pues, y le extraen el agua, le extraen los minerales, todo lo que necesiten ellos. Incluso hay tribus que lo pueden llegar a usar de casas. Como el tronco del baobab es tan grande de verdad, que lo abren y puede servir como una cueva. Es un árbol maravilloso y muy funcional para muchas especies, y su fruta es muy sabrosa. Todo esto que estamos viendo es una farmacia con medicina alternativa, y hay un montón de ramas, un montón de matas, incluso piedras comestibles, pero te voy a mostrar lo que más me llamó la atención. Mira, tenemos que si el jengibre, conocidísimo para sacarte una flema, una cosa, un catarrito ahí sabroso verde. Mira, esto de aquí yo dije, ¿qué será esa cosa tan rara? Estas bolitas, dice que esto te puede curar de 7 enfermedades si te comes 7 bolitas diarias, entre ellas la gripe. ¿Cuáles son las otras 6 enfermedades? No entendí, no profundicé tanto, la verdad, pero te cura. Tú te tomas eso y te se cura. Este es de la corteza de un árbol que se llama Masunsuani, y lo que hacen es machacarlo, crear una pastita y se la ponen en la cara como que si fuera protector solar. Entonces tú ves a las chicas como con una mascarilla y tú dices, se anda hidratando la cara. No, es como su protector solar natural. Salimos por un pasillito y esto es como un laberinto. Ya vimos el área de comida, vimos el área de medicina, de frutas. Ahora vamos a ver qué hay por aquí, que tantas cosas nos encontramos, que estoy viendo que hasta joyería. ¡Wow! Están haciendo joyería aquí. ¡Qué bonito! Y por lo que veo están ahí trabajando, o sea, están haciendo la cadena de manera artesanal. ¡Qué hermoso trabajo! Madagascar es uno de los países que más produce piedras preciosas. De hecho, el guía me comenta que la única piedra preciosa que no han encontrado acá ha sido el diamante, que oro hay un montón, rubí hay un montón. Entonces para nada me sorprende que acá estén trabajando la joyería, porque sí, hay muchísimas piedras preciosas en este país. Hay muchísimo movimiento en el mercado desde la mañana, mediodía y en la tarde, a todas horas, porque muchísimas personas no tienen electricidad en sus casas y por ende no tienen nevera. Entonces tienen que venir diario y a cada rato para comprar la comida que van a cocinar en el día. Es por eso que la señora vende aquí gallinas, llegan frescas a la casa. Es la manera pues de que no se dañe la comida. Este señor de aquí vende patos y gallinas
gallinas, allá también venden gallina. Acá ser ama de casa es un trabajo súper cansado porque tienes que ir todos los días al mercado a hacer del súper para poder cocinar, luego buscar el carbón porque muchas personas cocinan con carbón. Es un trabajo de verdad bastante cansado. Mi admiración para todas las señoras que tienen que venir todos los días y a cada rato al mercado para comprar sus cosas para darle de comer a su familia. Vamos a entrar a este pasillo que tiene como más ropa, más productos, más de todo, y un muchacho con una cosa enojado, espantando las moscas. Y te le mete un severendo vergazo a las moscas. Las moscas no le van a dañar su olla, que está bien bonita y bien brillosita. La verdad, yo también me enojaría. Te puedes comprar tu pantaleta, combinarlo con las chanclas, claro que sí. Preguntamos el precio de las pantaletas y me dicen que son 3,000 ariary, que sería como 70 centavos de dólar. Ok, nada mal. Se ve que aguanta la pantaleta. Por aquí hay productos como de todo, ¿no? Porque está que sí, el tinte de cabello al lado de la pila, del peine, de los aretes, de la linterna. Es como una tiendita surtida, ¿no? De ese tipo de tienditas que uno a lo mejor no tenías ganas de comprar algo, pero tú dices, me acabo de acordar que necesito este. Ese es ese tipo de tiendita. Y también te venden este tipo de extensiones que se utiliza para hacer trenzas. Esto ya lo hemos visto en varios países, en Guinea Ecuatorial y en Nigeria, que es donde está bien fuerte el uso de trenzas, de pelucas, de todo. Aquí sinceramente sí he visto chicas con trenza muy guapas, pero no veo tanto el comercio como en Nigeria y en Guinea Ecuatorial. Aún así tienen un estilo bastante cool. Acá hay una sala de juego, entonces veo a la gente como en las computadoras y andan jugando de todo. Veo que están jugando como FIFA, otros están jugando otras cositas por acá. ¡Ay, qué entretenido! Y traen la música, pero mira, todo lo que da. Algo que me voló la cabeza, de verdad que nunca lo había visto, son las bocinas con paneles solares. ¿Qué? ¿Estás viendo esto? O sea, mira esto acá. Es la bocina y la parte de arriba es un panel solar. Está increíble y tienen de diferentes diseños. Es que es muy inteligente tener una bocina con panel solar. Aquí la gente no se va a detener, ¿oíste? Ellos van a poner la música aunque le tengan que poner un panel solar a la bocina. Y obviamente todo esto es porque muchas personas no tienen electricidad, o sea, hay comunidades enteras que no ves cables de electricidad y muchos tienen paneles solares en sus casas o optan por comprar este tipo de productos que trae el panel solar, la bocina pues. Y enfrente de las tienditas donde venden las cholas hay un bar. No, maravilloso. Entonces uno dice, voy para el mercado y te quedas aquí tomando cerveza. Yo estaba en el mercado. Mentira es, no es, el bar está en el mercado. Ahí está. Y el señor ya se ve que se tomó varias cosas. Salama, varias cosas se tomó él. Yo quiero de lo que le dieron a él, de esas varias cosas. A ver, vamos, ¿no? Hay que entrar. ¡Wow! Mira, ve, el gato tiene su propia silla, mi amor. Yo puede estar parada, pero el gato está sentado ahí. Tienen una alta variedad. Hay que pedir el roncito de aquí, ¿no? Vamos a probar este ron que vendría siendo como el Tonayán, ¿sabes? En México. Ese quiero. Precisamente ese es el que quiero probar, obviamente. Se llama Iván Stoff. Es vodka. Uy, a ver. Ay, está bueno. La verdad pensé que iba a estar como más... pero está bastante bien. Obviamente no me lo tomaría todo. Me volteo, mira. Me vomito 7 veces si me tomo todo esto. Y me da curiosidad que los señores tienen esta botellita y una botella grande de agua de 1,5 litros. Entonces se toman el shotcito y toman agua porque la hidratación ante todo. ¿Viste? Una gente responsable. Me enseñaron esta frase que es más túa, que es como para compartir. Vamos a darle la botellita a los señores. Más túa. Más túa. Esa otra... Beluma, ¿qué tal? Usé mis 4 poderosísimas palabras que me sé en Malagasy. Esta es la estación como de autobuses que van a otras ciudades y algo súper curioso es que mientras las personas están esperando junto a todas las cosas que van a llevarnos, sus maletas, sus pertenencias, hay quienes ofrecen el servicio acá, mira, con una piedrita con carbón. Están haciendo pescado frito. Están haciendo pescado frito aquí. No lo podemos grabar como tal, pero a mí
mí me huele a pescado frito, me vas a tener que creer. Sacaron una olla y están haciendo pescado frito mientras esperan que salga el camión. Qué excelente servicio, me encanta. Pues bueno, ya conocimos el Bazar B de Morondava, ya conocimos de todo, hasta bebimos con los borrachitos. Mira, una cosa espectacular. Así que vámonos por otro mercadito. Vamos a ver qué otras vainas raras nos encontramos. En las afueras de la ciudad de Morondava nos encontramos esta comunidad, esta aldea que, mira, yo no sé sinceramente qué es lo que están cocinando ahí, pero huele bueno, huele sabroso y la gente se está hasta chupando los dedos. Vamos a ver qué cosas venden aquí. Es bastante turístico porque estamos muy cerca de la famosísima Avenida de los Baobab en Madagascar, que es preciosa. De verdad es wow, un montón de árboles gigantes, hermosos. Y mira, esto es como un parador de comida. Acá están vendiendo cabra asada, que sinceramente no se me antoja a mí la cabra. Huele rico, pero como que a mí me da cosita comerme la cabra, la verdad. Pero se ve sabroso y se lo están disfrutando, ¿viste? Buen provecho. Qué rico que coman así con gusto. Si ya murió la cabra, aprovechenla, saboréala y no deje nada. También comen pato y ahí están. O sea, ellos no saben lo que les espera. Pobrecito, corre, vete. ¿Qué haces aquí? Te van a asar. Ese carbón que viene es para ti, mijo. Vete de aquí. Él no entendido. ¿Tú no sabes cómo huele el pato quemado? Bueno, ese es tu olor. Vete de aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? El pobrecito comiéndose los restos de lo que cae. Ay, canibalismo de patos. Qué horror. Por aquí, por lo que veo, creo que es cabra o pato. También acá tienen pasta con ensalada. Y acá te venden el fruto del baobab. Te lo venden entero o en bolsita. Que, por cierto, cuesta alrededor de 5.000 ariaris. Y lo que sea que te cobren, usted lo paga. Porque usted no ha visto el tamaño de ese árbol. Usted sabe lo difícil que es treparse hasta arriba, porque si ese fruto se cae de ahí, cuando cae ya está podrido, llega al piso y se rompe, porque es bastante frágil. Le das unos toquecitos y se rompe bastante fácil el fruto. Entonces, si a usted se lo quieren venir a vender a $10, usted lo va a pagar, porque si no, a usted le va a tocar treparse en el árbol, quién sabe cómo, para probarlo, porque eso es muy difícil. Primero, el árbol tiene que tener más de 100 o 150 años para que dé fruto, y después alguien tiene que tener la habilidad de treparse quién sabe cuántos metros, arriesgando su vida, una pata, un brazo, una pierna, para vendértelo a ti. Entonces, lo que sea que te lo vendan, usted lo paga. Y uno lo paga con gusto, porque uno sabe que eso llevó tiempo y fue difícil para que uno lo probara. Uy, aquí también venden tamarindo. Acá el tamarindo se aprovecha para todo. Uy, eso sí se me antoja. Casi me hago la boca. Déjame, me guardo mi pedacito de saliva. Yo quiero comprarme un poquito de tamarindo. ¿Tenemos cambio, mi amor? Sí. Compré 5 tamarindos por 2.000 ariari. Misa otra. ¿Ustedes han comido tamarindo así? A mí la verdad me encanta. O sea, mira, le quitas así la conchita, lo truenas con los dedos y entre más suave se vea, más jugosito, más rico. A veces está seco y ahí no está tan bueno. No me lo muerdo y lo mamas. Usted lo tiene que mamar. Un buen rato. Está delicioso. Me encanta el tamarindo. Esto sería la típica tiendita en la que puedes recargar, me parece que hasta internet para tu celular. Te venden esponjas, hay papas, hay productos a granel, pasta, granos, hay dulce, salama, cigarros, galletas, pegamento para lavar la ropa. Está bastante surtida la tienda. Llena de todo, mira. Hasta una lija. Que esto acá ha de ser muy útil porque vi a las chicas que hacen como los imanes, las artesanías, van lijando la madera y está muy cool acá en estas comunidades que cuando compras un imán o un recuerdito, sí es hecho aquí, porque me da mucha rabia luego que cuando compras un imán para llevarte el recuerdo de ese país a tu casa y ponerlo en tu nevera, lo volteas hacia atrás, todos los imanes dicen hecho en China, ¿y tú y qué? O sea, uno espera que sea algo como único de ese lugar, ¿sabes? Y aquí en serio lo consigues. Y eso está muy hermoso, de que ves a las señoras tallando los imanes. Me encantó. Por supuesto que compré para mi mamá y para todo el mundo. Acá venden como berenjena frita. Tienen el frutito tradicional de acá. Venden aceite esencial de baobab. ¡Wow! Eso está muy, muy único. Jalea de baobab. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo me hice
fan, pero fan del baobab. En un día y medio me comí uno así bien grande, porque es que me encanta, te lo juro que yo como tamarindo hasta el punto de la diarrea, a ese punto. Cuando ya te pelas la lengua y te la sangras y luego te da diarrea, hasta ese punto yo me detengo y dejo el tamarindo. Y el baobab sabe a tamarindo, pero más suave. Y me encanta, el sabor me encantó. Esta señora de acá te vende un baobab súper chiquito, un baobab bebé, que tú lo ves así mínimo. Te lo voy a comparar con la mano. Ve, el tamaño mano ha de ser unos 10 centímetros o un poco más. Ese árbol tiene aproximadamente 2 años. 2 años tuvieron que pasar o más para que tuviera ese tamaño, y te lo venden no para que te lo lleves a tu casa, porque no te lo van a dejar pasar en el aeropuerto. Eso no se puede hacer, sino para que lo plantes aquí. Entonces, mira, yo voy a dejar en mi testamento escrito, en mis memorias, en mis recuerdos, que yo planté un baobab en Madagascar, para que los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos vengan a verlo, como por allá, en muchos años, cuando el baobab ya tenga buen tamaño. Pero que quede así la leyenda. La abuela, la tatarabuela, ha plantado un árbol en Madagascar. Vamos a visitarlo y honrarlo en su nombre. Eso es lo que yo quiero que suceda. Entonces yo voy a comprar un arbolito para irlo a plantar. Ok, aquí me dan mi arbolito. ¡Wow! Es súper chiquitito. Nos van a llevar a sembrar nuestro baobab. ¡Qué emoción! Mira, trae una pala grandísima. O sea, ¿qué tan profundo vamos a cavar? Yo pensaba que iba a abrir un huequito con la mano y ya. Yo creí que la vaina iba a ser más fácil. Me buscaron a alguien que me ayudara. Dijeron, esta tiene cara que no sabe. Entonces, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Ah, mira, aquí hay un letrero que dice, planta tu árbol, ¿ve? Ok, me gusta, me gusta. En 1000 años va a haber una nueva generación de baobab gigantes. Este arbolito tan chiquitito que están viendo aquí se va a convertir en uno de esos por ahí como de 800.000 años. No, 800.000 no, 800 años. Por ahí como en 800 años va a estar así. No, en 800.000 me mamé. ¿A dónde vamos a ir? ¿Será que están diseñando una nueva avenida de los baobab para que esté ya lista entre unos 1000, 2000 años? Una gente planificada, ¿viste? Está bien, porque aquí ya no hay tanto espacio, ¿no? Entonces hay que ponerlos donde vayan a tener espacio en un futuro. El experto dice que este hueco está bueno. Ok, yo quiero intentar. Bueno, yo creo que nada más tengo que darle unos cuantos trancazos durísimos a la tierra para guardarla. Ah, está durísimo. A ver, qué difícil está esto. Se ve decepcionado. Él se ve decepcionadísimo. Ya se fue. Por eso es que te ponen a alguien que te ayude. Porque esto no es tan fácil. A ver, yo voy a plantar mi baobab y va a existir en 1000 años aquí, en este mismo lugar. No he hecho nada de profundidad. Mira mi huequito. ¿Qué tan profundo tiene que ser este hueco? Está cansadísimo esto. ¿Sara? No, dice que no. Está decepcionadísimo. Puse toda mi fuerza, todo mi interés aquí y lo vio con decepción. Su cara fue de... No, así no es. Y mira con qué facilidad. ¿Sara? Ok, ahora ya está. Vamos a quitarle bien el plástico. Ay, mira su raicita. Qué chiquitito está. Ok, vamos a liberar un poco las raíces. Está muy lindo. Wow, qué hermoso. Mira, van a ser 2 porque aquí está otra parte, ¿oíste? Ojalá sean 2. Acá está. Y luego que le pongo la tierra encima. Esta tierra es bastante seca, pero mira, ahí hay un baobab que tiene mucho tiempo viviendo ahí, entonces yo creo que este va a crecer muy bien. ¡Ah! ¡Hay una lombriz! Mira, hay una lombriz aquí, ¿ve? ¿Viste? O bueno, un gusanito, no sé qué sea. Ahí, te regreso a tu tierra. Ahorita estamos viendo todo bien seco porque todavía no es temporada de lluvia. En noviembre y diciembre llueve casi 2 meses seguidos y esperemos que de aquí a allá nuestro arbolito, nuestro baobab, bautizado Baobari, crecerá, vivirá. Vamos a esperar que llegue esa lluvia y aquí con la bendición de YouTube, este va a crecer sano y salvo. Baobari, mira, el baobab del dinero. Acá van a habitar mucha buena fortuna para que le vengan a pedir aquí buena fortuna aquí al baobab. ¡Ay! Él casi lo mato. No ha terminado de sembrar y el chiquitito ya está ahí medio muerto, pero él es fuerte. Vamos a poner una piedrita para que se aguante. Ahí está. Perfecto. ¿Sara? Ahorita mañana se muere la mata.
de que hice todo mal. Pero bueno, mira, la buena intención está, ¿viste? Ojalá vivas. Pues bueno, Baubari, nos vemos en 1000 años por ahí cuando reencarne, a ver si te vengo a visitar. A ver qué tan grande estás. Y es que vean esto, por acá hay uno que pasaron un par de años más, como unos 2, 3 años más, y este es el tamaño. Uno lo ve así y tú dices, esa rama seca, tan deprimente, tan triste. O sea, está como así, la rama así, como que sin ganas de vivir, ella está así. Pero no, él es así, él es así, él es hermoso así. Tú tienes que entenderlo. Si tú lo ves, tú no lo vayas a cortar. Tú no vayas a decir, esta rama aquí toda seca, toda fea. No, él es así, él es así. Tú tienes que comprender su belleza. A él les van a salir hojitas, pero en cierto determinado punto del año. Tú no tienes que presionarlo. O sea, él está bien vivito. Ahí va. Por muy seco y deprimido que se vea, él está vivo, ¿viste? Aquí te dejo, Baubari. Te deseo lo mejor. Crece mucho y fuerte. Espero que seas así de grande. Me di cuenta que en esta comunidad muchísimas chicas usan su protector solar natural. Les presento a Sumeni, que ella lo hace para cuidarse su piel, para proteger su piel. Ampela Sua, eso significa bonita. Y mira, nos va a enseñar a prepararlo. Esto que tenemos aquí es la corteza de una parte del árbol de tamarindo. Con tamarindo, o sea, el árbol de tamarindo es un protector solar natural. Vamos a usar esta madera que es de un mueble viejo que acá están reutilizando y un poquito de agua. Sumeni nos va a enseñar a hacerlo. Lo moja y le empieza a tallar. Y al parecer eso ya es todo. O sea, tienes que tallarle todos los días un poquito para lograr conseguir tu protector solar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No todas las chicas utilizan la corteza del árbol de tamarindo. También usan otro árbol, pero al parecer este también funciona. Mira, le va agregando gotitas de agua y le sigue dando. Y yo creo que ya con eso alcanza para toda la cara. Y luego te lo aplicas. Esto solo lo hacen las chicas. Yo creo que así ya está bien. Lo tocamos un poquito y mira, se siente bastante suave. No es grumoso. Yo creí que iba a estar grumoso. Me voy a poner un poquito. Vamos a olerlo. La verdad no huele a nada. No tiene un olor específico. Se siente bastante suave. Lo voy a poner. Ay, se siente bien frío y como fresco. Y aquí tengo mi mascarilla, mi protector solar natural hecho con un árbol de tamarindo. Me voy a echar más. Ahí está. Ya me cubrí la mitad de la cara. ¿Qué tal? Y a medida que se va secando le queda como a Sumeni, como que si fuera una mascarilla de esas tipo las mascarillas de arcilla que cuando se secan se empiezan como a escarapelar un poquito. Y es muy fácil de quitar. O sea, no es algo tan difícil. No necesitas más nada que agua. Te lo pones, dejas que se seque, andas todo el día por ahí agarrando sol, te proteges la cara y luego nomás te la enjuagas y ya está. Ah, wow. Aquí con ayuda de nuestro guía de traductor me están diciendo que les gusta más la corteza del tamarindo porque le hidrata la cara. Dice que las hace más guapas, más bonitas y que no necesitan agua para quitárselo, sino que se pasan una tela, un trapito y como ya está seco, se cae. No necesitan echarse agua si no quieren y pues puedan a dormirse con la mascarilla y todo y se lo quitan hasta el otro día para volverse a echar y que les deja la cara suavecita. Y bueno, así es como se cuida la piel para protegerse del sol, porque aquí se pone el sol bastante, pero bastante fuerte. Aquí tenemos sombrita de las plantas. Qué bueno que se la cuiden así, que sea de una manera natural. Y bueno, nada, me la voy a dejar secar y ya luego les cuento qué tal quedé, si quedé hidratada. Mi Sautra, mi Sautra. Ya se había secado la mascarilla, me lavé la cara y sinceramente esta parte de la cara que era donde tenía la mascarilla, la siento como fresca. Me gusta, se siente suave. Me voy a llevar un pedacito de mate de tamarindo. ¿Será que yo puedo? Con cualquier planta de tamarindo tendrá que ser una de aquí. Me interesan esos tratamientos de belleza. Ahora andamos en Antananarivo, que es la capital de Madagascar, y más cortito le dicen Tana. Y estamos en una calle que tengo media hora tratando de decir el nombre. Kukutu Kukubatu Namburrun. Mira, yo no sé cómo se llama la calle. Kututu Batu Namundruna.
Cucutubato Namburna. Por ahí más o menos va. Tú me vas a tener que creer el nombre que yo te diga, ese va a ser, y si no, pues bueno. Aquí hay un mercado que si te paras en la punta de las escaleras se ve súper largo, y esta vendría siendo como la zona fresa, una de las zonas más caras para vivir porque es el mero centro de la ciudad. Miren qué bonita vista tiene. Vamos a empezar a recorrer el mercado. Se ven muchos puestitos. Aquí te venden cosas nuevas o de segunda mano. Algo muy curioso, y es que ya es como el cuarto puesto que veo que venden Biblia. Esto me hace muy raro, como que entiendo que vendan Biblia, pero he visto muchísimos puestos que venden en mercaditos así como que no se suelen ver. Mira, acá enfrente hay otro que vende como Biblias, y mientras bajábamos de las escaleras vi como 3 más. Hay comercio de todo. Vamos a ver qué cosas vemos. Miren cómo sirven el café acá. Te venden el café con leche a 400 ariari, y está inteligente para no estar cargando el termo todo el rato. Le pusieron patitas y nada más lo inclina para servirlo, y ahí lava las tazas. O sea, él se espera a que la persona se tome el café para venir a lavar las tacitas acá y que se las regresen y seguir vendiendo. Me gustó la cafetería móvil. Acá hay otro vendedor de café. Wow, mira, ahí lo voy a inclinar. Qué buen mecanismo, qué inteligente. Ah, qué agilidad. Esto que vemos aquí está hecho con piel de cebú, que es esta vaca como gigante con cuernos. Acá el cebú es símbolo de vida, está en todos los billetes, es símbolo de prosperidad. Hay lugares incluso que ponen la cabeza del cebú con los cuernos y es como wow. Y pues se terminan usando su piel para hacer este tipo de productos. Hay muchísimos puestos también en donde te hacen tu propio sello para empresas. Allá arriba hay uno, acá hay otro, hay otro, hay otro. Son populares los sellos aquí. Ya estamos en la calle que se veía desde las escaleras, en el centro del mercado, y no tiene comparación con los otros que visitamos porque estamos en la capital. Obviamente aquí todo es más lleno, más grande. Aquí viven más de 3 millones de personas. Se encuentran muchos productos provenientes de China, imitación de zapatos, de ropa, absolutamente de todo. Puedes ver incluso a las personas que salen desde los puestos con el maniquí en la mano. La señora trae el maniquí en la mano para mostrar cómo quedan de una vez los pantalones. Es impresionante lo lleno que está esto. Se nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con las cosas porque aquí roban, ¿ok? Hay muchos carteristas. Nada de ponerte el teléfono atrás, ni la billetera, ni nada, porque te la van a quitar. O sea, como en muchos lugares del mundo, mira, te descuida y te hacen así, una mano ligera, y adiós teléfono, adiós todo. Aquí específicamente me da muchísima curiosidad ir a revisar la ropa de segunda mano, que me dicen que se pueden encontrar joyitas, porque si nos ponemos a ver de puestito en puestito, no, aquí vamos a necesitar como 7 días hábiles para visitar todo este mercado. Vean lo lleno que está esto, es un mar de gente. Ah, por cierto, de repente la gente nos grita fasa, así es como se les dice a las personas con tono de piel más claro, pues entonces es muy chistoso luego que a veces ves a los niñitos y literalmente te dicen fasa, como que si estuvieran diciendo blanco. A mí me da mucha risa, la verdad. La calle principal sí está muy pero muy llena. Vamos a meternos entre los pasillitos y me dicen que este de acá ya es de segunda mano. Está impresionante. Por cierto, vi un puestito de solo zapatos blancos de segunda mano, que yo nada más quiero saber con qué lavaron esos zapatos, pues se veían limpiecitos, ¿oíste? Yo lavo lo mío y así no me queda. Mis zapatos blancos nunca vuelven a ser blancos. Quiero contarles algo de la ropa de segunda mano, que la mayoría de estas ropas la venden por paca y viene de donaciones. Entonces, cuando tú crees que estás donando algo a asociaciones y que la van a mandar a otro país, se la van a llevar a alguien directamente a su casa o algo así para donarla, la verdad es que muchas veces esa ropa termina en este tipo de lugares y la terminan vendiendo. Ojo, no digo que no dones la ropa, está perfecto, porque pues de cierta manera a lo mejor la ropa no la regalan, pero sí está circulando una economía, le está dando trabajo a muchísimas personas y eso está bien. Genera empleos y mucha gente tiene opción de comprar ropa más barata. Luego puedes ver a personas con playeras de equipos de voleibol de una secundaria de Canadá, o la típica, alguien que me quiere mucho me trajo esto de Veracruz, ¿sabes? Entonces obviamente llegan aquí por donaciones, o alguien tiene un tío en verdad, aquí le trajeron la camisa del tío de alguien que te quiere mucho. Claro que sí, puede ser, todo es posible.
posible. Lo que sí está difícil aquí es como tú le explicas a alguien la dirección de tu negocio. O sea, está complicado Llegar a algún lugar porque los pasillitos son súper chiquitos y pasas por muchos lados. Entonces imagínate explicarle a un cliente, llega a mi local. Está complicado. Está muy chistoso que cuando quieres llamar para que te atienda, dices odio, odio. Y es como, oye, o sea, ¿qué? Vengo llegando y ya lo ando odiando. ¿Cómo así? O sea, señora, me da pena decirle eso, pero a mí me dijeron que le dijera odio para que me atienda aquí en la esquina. Yo aquí me voy a quedar gritando aferrada odio hasta que alguien me cobre y me atienda. Odio. Y yo con pena y que... odio. Después que estuve gritando odio todo un rato, me dieron un turno para pagar un solo producto de 1000 ariaris. O sea, era tan fácil que me diera el producto y darle el billete, pero me están haciendo esperar acá el turno para pasar por la caja. Mira, y lo sacó. Ok. Misa otra. O sea, era lo mismo que me lo dieran allá. ¿Estás de acuerdo? Era 1000, dame, vete. Pero ellos prefieren tenerlo más organizado, todo más separado, y la gente viene aquí con su fichita a pagar su producto. No fue un súper lo que hice, fue un solo producto. Es un equipo de fútbol de niños y llevan su mascota. Ese es su premio. Le dieron una cabra por ganar el partido. Yo creí que era la mascota del equipo. ¡Qué cosa tan loca! ¡Wow! O sea, los niños cada vez que juegan y ganan un partido les dan de premio una cabra o una oveja. ¡Qué raro! Y estaban recontentos. Obviamente luego se la van a comer. Digo, está bien, pero está muy curioso que le dan el trofeo y tu oveja. Qué raro, qué único. En el mercado hay de todo. Puedes comprar hasta cosas de boda. Aquí te venden el vestido, los adornos, el tocado. Y aquí, como en muchos países, al igual que de nuestro lado del mundo, se casan de blanco. Porque sí hemos hablado aquí en el canal que hay países en los que se casan, por ejemplo, en la India el vestido es rojo, no es blanco, usan colores fuertes. Acá suele usarse el blanco. Ahora, esto se usa para bodas cristianas, chance para las bodas tradicionales cambia un poco todo. Y al lado está todas las motos estacionadas, porque estas son en su mayoría las del mototaxi, en la que uno arriesga la vida, literalmente la vida, una pierna y un brazo, por ahorrarse un poco, por no pagar el taxi completo, por ahorrarse un poco de tiempo y de dinero. Usted puede tener el cómodo servicio de la popularísima mototaxi. No sé si te dan casco, la verdad no sé, porque he visto mucha gente en moto sin casco, y tal vez si te dan un casco pues de dudosa higiene, pero mira, yo prefiero el casco que andar sin casco en moto. Ponte casco cuando andes en moto, no seas así. Prefiero que me peguen un piojo que romperme la cabeza si me llego a caer de ahí. Analízalo, uno tiene solución, la otra no mucho, puede ser. Hay un montón de puestitos que tienen botellas que claramente se están reutilizando. Entonces me explicaron que todo lo que se bota, que sea de vidrio, lo agarran, lo limpian muy bien y aquí te lo venden. ¡Wow! Está peligrosísimo comprar una botellita de vidrio. Entonces todo aquí básicamente lo que para algunos fue basura, para otros es dinero. Y luego te lo venden y la gente lo usa para guardar lo que sea. Y justo enfrente de donde te venden los botecitos de vidrio y de plástico hay personas buscando en los basureros enormes. Y pues sí, eso es el claro ejemplo de lo que para algunos es basura, para otros es dinero. O sea, literalmente están sacando dinero por reutilizar los recipientes y venderlos. Y si hay gente, hay mucha gente que se los compra. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te parecieron las tiendas, los mercados en Madagascar. A mí sinceramente me encantó y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Veluma mandrapiona. No te estoy inventando la madre, ¿viste? Así se dice adiós y quién sabe cuándo regreso por aquí. Me encantó. Qué gente tan amigable, qué mercado tan vivo. Una cosa tan chistosa, los niños con la cabra. Iban paseándose por todo el mercado. Me dio miedo perderme, por eso no caminé mucho para allá, porque no veía ya más el guía.